Paso número 1. Los recursos con los que deben contar los maestros. Recursos que deben haber sido analizados y comprendidos. Tenemos el Currículo Nacional de Educación Básica, los proyectos curriculares de acuerdo al nivel, la cartilla de planificación del año lectivo y el marco del buen desempeño docente. Brevemente les voy a hablar de cada uno de estos documentos. El Currículo Nacional es el documento base. En él encontramos desde los retos de la educación peruana hasta las orientaciones pedagógicas de orientación y tutoría del educando y de diversificación curricular, pasando por el perfil de egreso, los enfoques transversales, las competencias con sus capacidades y los niveles de logro de los estándares. Los proyectos curriculares, de acuerdo a los niveles inicial, primario y secundaria, nos dan especificaciones de acuerdo a los grados o edades de los estudiantes. Encontramos, por ejemplo, orientaciones sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje y su relación con la evaluación formativa. También vamos a encontrar en estos documentos los enfoques que dan sustento a las competencias de las áreas curriculares. El siguiente documento se refiere a la plantilla de planificación. Este documento es base porque nos va a permitir conocer las orientaciones precisamente de la planificación, de la tutoría y orientación del educando y también de la diversificación curricular. Importante esto porque estamos en un país multicultural. Entonces, la clase de planificación para cada región, para cada ciudad, para cada escuela es diferente, porque los contextos son diferentes. Finalmente, el marco del buen desempeño docente es un documento que todo docente debe conocer. Son 4 dominios, sus 9 competencias y sus 40 desempeños. Para la planificación curricular, solamente requerimos del dominio 1 y el dominio 2 con sus respectivas competencias y desempeños. Paso número 2. Los docentes deben saber 3 preguntas antes de planificar, obviamente con sus respuestas. La primera pregunta es: ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las metas de aprendizaje que queremos lograr en los estudiantes? Acá tiene que haber un análisis de la relación que hay entre el perfil de egreso, los enfoques transversales y las competencias, con sus respectivos niveles de logro de estándares y desempeños. La pregunta número 2 se refiere: ¿dónde estamos? ¿Cuáles son los saberes previos de los estudiantes? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuáles son sus aprendizajes? Más aún, ¿cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus necesidades? Es decir, una caracterización sociocultural. Más aún, el aspecto socioemocional de los estudiantes. La tercera pregunta se refiere a qué evidencias me demuestran que están aprendiendo los estudiantes. Esta pregunta nos hace reflexionar acerca de la importancia que tiene la evaluación desde el comienzo de la planificación. En otras palabras, al inicio es más importante cómo voy a evaluar a cómo voy a enseñar. Paso número 3. Los docentes tienen que tener bien claro lo que es la planificación curricular. Para Lilian Calmet, planificación curricular es una hipótesis de trabajo. Excelente definición. Planificación curricular es un acto de anticiparse a. Es un acto de organizarse para tomar decisiones. ¿Buscando qué?
mejorar los aprendizajes. Este acto de planificar es reflexivo, es colegiado, es un trabajo colaborativo en el que se tiene que primerizar los intereses y las necesidades de los estudiantes. Paso número 4. Los docentes tienen que tener bien claro cuáles son los tipos de planificación, los elementos y las características. Todos sabemos que la planificación tiene dos tipos. A largo plazo, que es la planificación anual, y a corto plazo, que son las planificaciones de las experiencias de aprendizaje o unidades didácticas y de las sesiones de aprendizaje o proyectos de aprendizaje. Los elementos de la planificación curricular son los estudiantes. Sin estudiantes no hay planificación curricular. Son los aprendizajes, que ya sabemos que son las competencias que están en los documentos de los cuales ya hemos hablado. Y la pedagogía. Este es un elemento fundamental que los docentes deben conocer. Corrientes pedagógicas, modelos, enfoques, etc. Porque eso va a hacer que demuestren mayor experticia en su desempeño en el aula. Y las características de la planificación curricular. La planificación curricular es un acto racional, porque hay una intención pedagógica. La planificación curricular es abierta, está sujeta a cambios. Si el docente se da cuenta que no está funcionando su planificación, que no está rindiendo los frutos esperados, no está logrando los aprendizajes, es absolutamente válido reformular, reprogramar. Otra característica es que es flexible, efectivamente porque está sujeta a modificaciones. Y además es cíclica, tiene un comienzo y un final. Paso número 5. Este para mí es el más importante. ¿Por qué? Porque es un mirar hacia adentro. El docente debe hacer una introspección. ¿Estoy satisfecho con mis planificaciones curriculares? ¿Siento que están rindiendo sus frutos? ¿Estoy cumpliendo los propósitos de aprendizaje? ¿Los estudiantes están contentos porque están desarrollando capacidades? ¿O simple y llanamente es un saludo a la bandera? ¿Es el llenado de un formato? ¿Es un copia y pega? Para finalizar, quiero decirles, queridos maestros, que hay dos razones fundamentales por las cuales debemos realizar planificaciones curriculares efectivas. La primera razón, con los estudiantes. Ellos son la razón de ser de la educación. Si queremos que sean competentes en este ciclo global con tantos desafíos, pues deben de alcanzar los 11 saberes del perfil de egreso de la educación básica regular. Y la otra razón es por ustedes mismos, docentes. Si ustedes se dan cuenta que no están haciendo unas planificaciones adecuadas, obviamente eso se va a traducir en su metodología de enseñanza, se va a traducir en la didáctica, se va a traducir en su desempeño en el aula. Por consiguiente, ustedes van a mejorar buscando capacitarse y buscando actualizarse. De tal manera, queridos docentes, que es muy importante que entremos al camino de la mejora continua, buscando acortar las brechas, visionando lo que todos anhelamos, que es la calidad educativa. Recordando al maestro Paulo Freire, nadie lo ignora todo, nadie lo sabe todo. Por eso aprendemos siempre. Si
Sigamos aprendiendo juntos.